Las personas que lamentablemente han perdido la vida. Bueno, pero vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la situación actual que se está viviendo en Venezuela luego de estas elecciones presidenciales, donde se celebraron el domingo 28 de julio, más de 21 millones de personas llamadas a que puedan emitir el correspondiente voto. Sin embargo, a continuación, el analista político Hugo Moldis ya está junto a nosotros para poder hablar sobre esta situación. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenos días, Lorena, un gusto estar con RTP y bueno, también contigo. Bueno, es preocupante esta situación que se está viviendo en Venezuela luego de estas elecciones. Ya son 2 días de protestas. ¿Cómo se podría tal vez apaciguar? ¿Cómo se podría calmar esta situación? Se habla de una auditoría. ¿Esta auditoría podría frenar esta violencia que se está viviendo? A ver, dos puntualizaciones muy concretas. La primera, Lorena, es que no ha habido elección en Venezuela en la que gane las fuerzas bolivarianas, el chavismo, que no esté luego con una respuesta de la oposición de derecha en las calles. Ha sido absolutamente en todas. En todas las elecciones presidenciales en las que ha ganado la Revolución Bolivariana, antes Chávez, después Maduro, la única respuesta que ha tenido la oposición es desconocer el resultado, lanzar la consigna del fraude y tomar las calles para ejercer violencia. Así que no estamos viendo una novedad, eso es una conducta habitual de las fuerzas opositoras. Segundo, el sistema electoral venezolano debe ser, si no el mejor del mundo, debe estar entre uno de los mejores del mundo, y lo voy a decir por qué. No es una consigna. Primero, la gente entra a la casilla, emite su voto electrónico, es decir, huella dactilar, huella, señores, huella. Luego viene la impresión en papeleta de ese su voto, que es colocada en un ánfora. El momento del recuento tiene que coincidir el voto electrónico con la papeleta, es decir, con la impresión física de la papeleta. Por lo tanto, hay un mecanismo cruzado. Y tercero, y ahí esta es la novedad, es el único país que audita el 54% de la votación, no el 10%, 15%, con los cuales ya se podría tener una tendencia para saber si hubo alguna irregularidad o no. No, es el 54%. Entonces, hechas esas dos puntualizaciones, una tercera. Hay que esperar cuándo termina el plazo en términos electorales para que el CNE publique todas las actas. La oposición, a manera de adelantar esta conducta habitual de desconocer el resultado, ha exigido que se publique de inmediato, y obviamente los países que estuvieron antes alineados en el Grupo de Lima, ¿no? Todos de derecha, y sabemos lo que han hecho en América Latina con la complicidad del señor Almagro de la OEA. Bolivia es uno de ellos, ¿no? Víctima de esa política. A ver, en el caso de Bolivia, si no me equivoco, son como 15 días para que el Tribunal Supremo Electoral emita oficialmente, ¿no?, los resultados. En el caso de la Corte Nacional Electoral de Venezuela, hasta donde sé, hay más o menos un plazo similar. Entonces, demasiado prematuro querer anticiparse a hacer afirmaciones que prácticamente, a mi juicio, son absolutamente imposibles de realizar, dado el tipo de sistema electoral que rige en Venezuela. Claro, porque hay que ver todos los escenarios posibles, ¿no?
a su punto de vista, a su modo de ver, ¿usted considera, usted cree que Venezuela tendría la capacidad de poder demostrar no solamente a los organismos internacionales, sino también a los mismos ciudadanos en Venezuela que están pidiendo que se pueda transparentar justamente el conteo de votos, lo manifestado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre estos resultados? ¿Se tendría esta capacidad para que se pueda mostrar el conteo de los votos? A ver, hablar que todos los ciudadanos están pidiendo eso es una generalidad, Lorena. Una parte de Hay los una ciudadanos. parte, correcto, ¿no? Eso es lo preciso. Hay otros que han salido, han respaldado el triunfo, en fin, sobre la base del 80%, que es, fíjense, yo he estado en algunas elecciones ahí en Venezuela y la tendencia irreversible era determinada por la Corte Nacional Electoral con un nivel de votación menor al 80%. ¿Por qué tuvo que esperar al 80%? Y eso es lo que también explica, me imagino, el por qué se demoró un poco el conocerse eso el día domingo. Porque, porque hasta antes del 80% estaba más o menos reñido el resultado electoral. Como está reñido yo siendo la derecha haría otro análisis, ¿no? 51 puntos y tantos que obtiene Maduro y 46 y tantos que obtiene la oposición. Nunca había estado tan cerca. ¿Ah? Bueno, creo que sí, creo que en las elecciones de mayo también en la que gana por primera vez Maduro, si no me equivoco. Entonces, bastante peleada, digamos, y entonces hay que esperar, porque yo no podría meterme en la casa de nadie, que es lo que están haciendo muchos presidentes de derecha, a decirle cómo tienen que ordenar o cómo tienen que administrar su casa. Aquí hay una constitución bolivariana, hay una ley electoral bolivariana, hay una ley de procedimientos electorales bolivarianos que establecen los plazos para cada uno de los pasos que se dan desde la inscripción hasta el resultado electoral. Entonces hay que esperar. Por eso yo creo que no, digamos, sería bastante desconocedor de una legislación interna hacer afirmaciones como alegremente hace la oposición boliviana, pero bueno, también está conocido la posición de Tuto, de Samuel y de todos. ¿Qué es lo que yo creo que sí debemos convocar? Es a que la paz reine en Venezuela, que esperar los plazos que establece la normativa vigente en ese país y, ¿no es cierto?, aceptar los resultados. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, Lorena, le voy a dar otro ejemplo, que no ha terminado felizmente en convulsión. La señora que fue compitiendo con Claudia, la candidata de Morena en México, estuve en esas elecciones también, se autoproclamó ganadora como a eso de las 10 de la noche e indicó que cualquier otro resultado era un resultado prácticamente manipulado. Y resulta que después de las 12, 1 de la mañana, si no me equivoco, sale el resultado, contundente victoria de la candidata de Morena, contundente, incluso con un nivel de votación en más de 2 millones de votos superior a lo que sacó López Obrador. Así que, ¿por qué no hizo lo que está haciendo hoy la oposición en Venezuela? Porque felizmente no solo que primó la cordura, sino que además la derecha mexicana no tiene el nivel y la capacidad de movilización que tiene la derecha venezolana. ¿Quiénes han hecho las guarimbas del año 2017, 2 años después de la muerte de Chávez? La derecha boliviana, con violencia, ¿no? Ahora, yo sí creo, Lorena, que hay que esperar. Segundo, que los medios tienen que tener, digo los medios en Bolivia, muchísima pulcritud al momento, por ejemplo, de establecer imágenes que se están difundiendo y que no corresponden a la verdad. Por ejemplo, se han difundido imágenes en las que aparece un grupo de militares señalando la rebelión contra
el régimen, ellos llaman, ¿no es cierto?, autoritario, dictatorial, en fin. ¿De cuándo es esas imágenes? Del año, desde hace 10 años. Entonces, o mostraban algunos policías ayer en Maracaibo, sacando, una policía en realidad era un par, sacándose el uniforme, ¿no? Y cuando uno ve lo que ha pasado en su totalidad, los obligaron a sacarse porque si no los linchaban, Claro. ¿no? Entonces, yo he estado en las elecciones, Lorena, he vuelto al día siguiente, ya había algún grado de movilización de la oposición, pero de lejos, esas imágenes me parece que son, por ejemplo, de otro año, de lejos comparable con la capacidad de movilización que las fuerzas chavistas desarrollaron el día de ayer en todo el país. Claro, sí, movilizaciones evidentemente sí hay y esperemos que ya se pueda calmar esta situación, que se pueda apaciguar los ánimos, que ya no existan estos enfrentamientos. Sin embargo, a su punto de vista también, ¿cómo puede responder o cuál es la capacidad también que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, su entorno, quienes forman parte también de su gabinete, de su partido, para poder responder ante los organismos internacionales que están pidiendo también que se pueda transparentar los votos? Si bien, claro, se ha visto, ¿no?, a través de las redes sociales el apoyo de presidentes de diferentes países, entre otros, pero también tenemos el otro lado, ¿no?, donde se está pidiendo que se pueda transparentar estos votos. ¿Cómo se puede responder ante aquello? Que son los de siempre, los que se han opuesto a toda victoria chavista. A ver, primero que Venezuela no le tiene que rendir cuentas a nadie. Tiene un sistema electoral propio, es un Estado independiente y por eso, por ejemplo, no se llaman observadores electorales, se llaman acompañantes electorales, ¿no? Primero. Y realmente ningún país tiene que responderle a otro, ¿no? Segundo, hay que esperar, reitero, que pasen los días que establece el plazo en la normativa electoral venezolana. Tercero, si se trata de movilización de calle, de las urnas a las calles, evidentemente el chavismo tiene una capacidad mayor de la que ya tuvo el año 2017, cuando habían bastantes problemas hasta económicos en Venezuela. Y aún así las guarimbas fueron prácticamente derrotadas, ¿no? Hay la ley, pues finalmente está el uso legítimo de la fuerza pública, eso está en cualquier constitución de cualquier estado, ¿no? El uso de la violencia legítima del Estado para poner orden, ¿no?, que es lo que finalmente tiene que hacer cualquier Estado, cualquier gobierno, cuando la protesta excede un límite. La gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a salir, a decir lo que le da la gana, a pensar que, ¿no es cierto?, que sus derechos han sido desconocidos, conculcados, aunque esto no corresponda a la realidad, pero es parte de la libertad de expresión. Pero cuando se pasa un límite, el Estado tiene sus mecanismos propios para defenderse. Así que los países que creen que al menor grito van a tener una Venezuela de rodillas, sintiéndoles pleitesía y dándoles cuenta de lo que ha pasado en ese país, yo creo que se equivocan y no han aprendido absolutamente nada de lo que es Venezuela desde el año 1998, en la primera victoria electoral del chavismo a través precisamente del fallecido presidente Chávez. Es otra cosa que Venezuela, que seguramente lo hará políticamente, hará conocer al mundo cuando llegue el momento sobre los resultados, las actas, en fin, que, ¿no es cierto?, avalen y legitimen la victoria electoral de Nicolás Maduro el domingo pasado. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, pudiendo analizar
la situación que está viviendo Venezuela. Sí, claro, bien lo decíamos, ¿no? Destacamos que varios presidentes de diferentes países, cancilleres, políticos, han destacado este proceso electoral, una jornada tranquila, el apoyo que se tiene, pero sin embargo también queríamos analizar, ¿no?, este otro lado sobre la situación actual que se está viviendo y que esperemos que ya se pueda apaciguar los ánimos, que ya entre en calma la situación para evitar estos conflictos. Muchísimas gracias una vez más y sin duda lo vamos a estar contactando, lo esperamos en una próxima ocasión. Que tenga un excelente día. Gracias, Lorena. Hasta luego, igualmente. Analista político Hugo Moldis, que nos acompañó en esta oportunidad para poder analizar la situación que está atravesando Venezuela. Cambiamos completamente el rumbo de la información porque a continuación estaremos hablando de temas de salud.